Mi madre estuvo internada en el hospital de campaña. Estuve internada en 16 días en el hospital de campaña. Ingresé como ingresan todos, sin saber qué iba a pasar, y el cariño y el afecto con el que me trataron fue maravilloso porque hizo que no extrañara a mi familia. Tuvimos la mala suerte de que ella y sus cuidadoras fueron COVID positivo en el hospital de campaña. Desde el momento que llegó el director nos llamaba y nos daba un parte. Lo que han hecho con mi madre es algo que realmente, que nosotros no esperábamos con mis hermanos y estamos muy satisfechos. Y si les llegara a tocar, como me tocó a mí, yo en un principio me negaba, decía no quiero que me internen, y sin embargo después pedí que me lleven al hospital. Buenos días y gracias a todos por venir nuevamente. La idea, como ustedes saben, es periódicamente brindarles información, no solo de la situación en general, sino también en particular del hospital y de las nuevas herramientas que el Ministerio de Salud y el Gobierno están poniendo en juego, dadas las circunstancias actuales que vive la ciudad de Corrientes y toda la provincia de Corrientes en el contexto de la pandemia. En ese sentido, si bien la otra vez en nuestro anterior encuentro hablamos más profundamente de algunas cuestiones del funcionamiento del hospital, que podemos volver sobre las mismas si ustedes desean preguntar en cualquier momento, no hay problema. Hoy particularmente queremos hacer hincapié con esta herramienta de trabajo que tiene que ver con la situación ya comunicada por el señor gobernador en su anterior conferencia de la presencia de diseminación comunitaria viral, y en ese sentido queremos destacar algunas acciones. Después les daré con mucho gusto la palabra para que pregunten. Como primer medida, la situación epidemiológica que vivimos en la ciudad de Corrientes en particular, que es más compleja que en el resto de la provincia, amerita que intensifiquemos todas las medidas básicas de prevención del contagio. Algo de lo dijimos en la conferencia anterior, es decir, el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de barbijos, evitar toser o estornudar sin la técnica correcta del pliegue del codo. Y esas son las herramientas que tenemos hoy y tuvimos siempre a nuestro alcance para evitar que el virus pase de una persona a otra. En esta situación en que estamos actualmente respecto de la pandemia, es cuanto más tenemos que insistir con que estas técnicas y estos cuidados deben ser aplicados con total responsabilidad individual y con total responsabilidad en cada familia. Es la única manera en que vamos a poder frenar. He escuchado a muchas personas malinterpretar que el hecho de la diseminación es como, bueno, ya está, ahora ya no hay nada que hacer, y no es así. Es justamente todo lo contrario. Es el momento en que más tenemos que ajustar y menos tenemos que relajarnos. Si más nos cuidamos ahora, hay muchísimas posibilidades de que aplanemos la curva de contagio y de que tengamos menos positivos cada día, después vamos a hablar de eso también, y que tengamos menos enfermos y que cuidemos a nuestros mayores. Nuestros mayores son los que están sufriendo mucho la enfermedad. Se están internando y están con desenlaces negativos, muchísimos de ellos. Los jóvenes también se están internando de 30 años, 35, 40 años, 50 años. En general andan bien, pero están 10 a 15 días internados y salen muy debilitados y con secuelas que con el tiempo van a recuperar. Les digo esto porque el impacto es consecuencia del comportamiento nuestro en la ciudadanía
y es el impacto en los más débiles o en los más predispuestos. Así es que, como le decía recientemente, el centro va a estar puesto en esta herramienta que es el hecho de salir a buscar de una manera activa, con una inversión y un compromiso y una fuerza enorme del Ministerio de Salud y del Gobierno de la provincia, de poner a disposición de la ciudadanía unos 30 centros de testeos voluntarios, yo diría inteligentes, y ahora vamos a ver por qué inteligentes, dirigidos, ¿sí?, a la comunidad, y que van a tener ciertas características en su funcionamiento y en a quiénes van a estar dirigidos. Estos centros, que ya es de público conocimiento de dónde van a estar y del horario, pero si después quieren que se lo repita, se lo repito, no hay ningún problema. Tienen una característica fundamental, y es que va a durar primeramente lo que el periodo de pausa solicitó el gobernador en una primera etapa. Si tenemos buenos resultados, probablemente lo prolonguemos en el tiempo, porque esto genera un vuelco de una cantidad importante de recurso humano y estructural al sistema, y tenemos que ver la utilidad en base a las respuestas. ¿Por qué lo hacemos? Y porque tenemos que encontrar los positivos dentro de la diseminación, tenemos que encontrar las personas que tienen el virus en su cuerpo, en sus vías aéreas respiratorias, y están contagiando y están perpetuando el círculo vicioso del contagio y de la enfermedad en los más susceptibles. Si no hacemos eso, Corrientes solo va a empeorar en su situación epidemiológica y en cuanto a los números de enfermos internados y seguramente de fallecidos. Así que hay que hacerlo con total conciencia, conociendo bien las reglas de juego, que ahora las voy a detallar seguramente en relación a preguntas de ustedes dirigidas al respecto, y vamos a hablar de esto puntualmente. Si después quieren hablar de alguna cuestión puntual del hospital de campaña, estoy también a su disposición al respecto. Antes de darle la palabra a los señores periodistas para que pregunten, quisiera comentarles que en el hospital, al cierre de anoche, teníamos 128 pacientes internados, y eso es mucho, pero creemos que vamos a tener más porque están llegando pacientes del interior. También hay instituciones públicas y privadas con casos positivos que no pueden tener los casos positivos en sus instituciones porque decidimos que sean limpias y van al hospital de campaña también. Así que vamos a seguir teniendo más pacientes internados y vamos a volcar más recursos estructurales y recursos humanos al hospital. Esto la ciudadanía no lo tiene que tomar como algo negativo, sino es algo natural y es algo de esperar en esta etapa. De esos 128 internados, la inmensa mayoría son positivos, otros están en estudio y la inmensa mayoría están en sala general. Ahora bien, el número en terapia intensiva es importante y el número de los que están en asistencia respiratoria mecánica es también muy importante. Más del 90% de los pacientes de terapia intensiva están con ventilación mecánica. Y eso significa básicamente tres cosas para que la ciudadanía comprenda. Primero, muchos están llegando tardíamente a la consulta, ya con una neumonía instalada y con insuficiencia respiratoria. Por eso queremos recordar que cuando vayan a los CAPS y a los SAPS y cuenten sus síntomas, van a ser interrogados como en cualquier otro consultorio y pueden llegar a ser derivados al hospital para ser evaluados y eventualmente internados precozmente para tratar de mejorar los resultados en cada uno de los correntinos. Eso por un lado, llegan tardíamente a la consulta. ¿Qué otra cosa nos revela esto de que haya tanta gente internada en terapia y en un ventilador?
que se están enfermando los susceptibles. Antes no teníamos eso. Antes cuidábamos mucho a los mayores, pero ahora aparentemente en las casas las personas más jóvenes con movimiento, que es lo que estamos tratando de bajar ahora con las medidas tomadas, están llevando el virus a casa sin darse cuenta que en casa hay gente susceptible por edad o por enfermedades preexistentes. Esas personas tienen un curso más negativo, se enferman verdaderamente, no son solo portadores del virus como los jóvenes, sino que se enferman y se internan, y la evolución los lleva a terapia intensiva, generalmente. Y finalmente, una situación que no es fácil controlar, porque tiene que ver con variables complejas, pero gran parte de la sociedad está buscando la manera de, si son positivos o si se sienten con síntomas, de encontrar un tratamiento mágico o un manejo con algún profesional o un conocido, un amigo o lo que fuera, o ellos mismos automedicándose, tratando de que pasen los días y de que no tengan un caso grave. Créanme que ese no es el camino. El camino, por más que sea esperar una hora, un par de horas, por más que sea someterse a una tomografía, el camino es la consulta. Si esperamos podemos llegar tarde y familias enteras llegan tarde, y eso es un drama. Así que, dicho esto, seguimos trabajando en el hospital, todos los servicios a full, reforzándonos con gente y con recursos y con mucho apoyo. Así que les pido el mismo apoyo y la misma seriedad y responsabilidad a cada uno. Que tengamos un tiempito por día en pensar qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre, porque todos tenemos un tiempito libre, algo de ocio tenemos, y ese ocio no es para ir a visitar un amigo, porque probablemente no sea tan indispensable. Pueden contactarse por teléfono, por un Zoom, hay diferentes formas. Hay que quedarse un poco más quietos y tratar de que esta curva de contagios, que está siendo muy empinada, por lo menos se aplane, ¿sí? Así que bueno, dicho esto como introducción y como recordatorio, y que siempre lo voy a hacer hasta el cansancio, los libero para que puedan preguntar lo que necesiten. Daniel Romero, de Radio Sudamericana. ¿Cómo están trabajando en Paso de los Libres y Bellavista? Porque hoy comenzaron los testeos aquí en distintos puntos en la capital. ¿Cómo está la situación en esos dos lugares? ¿Y qué pasó en Goya? Que al parte de ayer sumaron 30 casos. Bien, esto tiene que ver un poco con lo que está ocurriendo en Capital y en toda la provincia. El aumento en el número de casos tiene que ver con el aumento de la movilidad y con que hay lugares donde nunca hubo casos, hubieron pocos casos, y ahora es momento de que empiece a haber algunos contagios. Además, los estamos buscando activamente, y ustedes saben, el que busca encuentra, es decir, cuando más testeas y más buscas, más vas a encontrar. La importancia está en que, por ejemplo, de los casos de Goya graves, internados, prácticamente ninguno. Quiere decir que los tomás precozmente y los tratás y los ubicás y los aislás, que es lo más importante. En caso de Bellavista y Paso de los Libres, sabemos que tenemos varios casos desde hace varias semanas. Muchos de ellos ya están por salir porque ya han cumplido el periodo de aislamiento. La situación está controlada, la situación está bien organizada, y un trabajo entre el intendente, la intendencia, el municipio y los hospitales. No son muchos los casos, digamos, en cuanto a cuantía respecto del universo que tenemos de contagiados. Sí tenemos una preocupación que es lógica, y por eso las medidas que se tomaron y las recomendaciones que dio el señor gobernador. No queremos que Capital gotee sobre el interior sus casos. Por eso le pedimos a los residentes en Capital que disminuyan su movilidad hacia el interior y que traten de quedarse en Capital hasta que esto merme un poco, porque de otra manera vamos a llevar el virus al interior, que está en mejor situación, por lo menos en situación numérica y epidemiológica.
Y créanme que no es lo mismo trasladar un enfermo o un paciente que requiere internación desde el interior de Corrientes, que son largas distancias, hasta Capital, que desde la misma capital, diferentes instituciones, al hospital de campaña. Es toda una logística y genera mucha ansiedad, mucha angustia y mucho trabajo. Además son familias que quedan aisladas en el interior, la mayoría de ellas, con ningún familiar directo en Capital y el paciente internado en Capital. Eso genera también un estrés psicológico y emocional muy importante para el paciente, que no es bueno en cuanto a la evolución de su enfermedad. Así que cuidamos muchísimo y estamos tratando de que los casos del interior se controlen. Se está trabajando muy bien en el interior. Doctor, Raúl Acevedo para Radio 2. ¿Qué tal, ¿Tiene que ver con lo que usted mencionó, el testeo? ¿Hasta cuándo se va a mantener en Capital? Bien. ¿Hasta qué día? Y también, usted siempre lo dijo, desde el punto de vista estadístico, mayor contagio, mayores pacientes graves, mayor número de muertos. ¿En qué capacidad hoy está el hospital de campaña, teniendo en cuenta que recién esta semana se va a saber los resultados de Capital? Bien. Bueno, respecto de la duración, algo comenté recientemente. La idea es que en una primera parte esta herramienta, este plan, se lleve a cabo durante los días del asueto que se determinó. Eso le va a permitir a la gente acercarse a los CAPS y a los SAPS en cuanto al horario y a la libertad de poder hacerlo. Vamos a ver quiénes son los que tienen que ir. Y si esto nos da resultados en el sentido práctico de poder tomar decisiones y de tener un impacto importante en la curva de contagios a posteriori, que es porque se observa a posteriori la situación, seguramente lo continuaremos, no sé si con la misma intensidad, pero lo continuaremos. Inicialmente son estos días que le acabo de comentar. Lo otro era respecto al hospital, me dijiste, ¿no? ¿Va a crecer el número de contagios? Sí, bien. ¿Con testeo? Sí. De dos maneras. Primero, es de esperar que esta curva de contagio no se aplane inmediatamente y hay que acostumbrarse y no asustarse a tener más casos positivos en los boletines oficiales. Eso va a ocurrir y va a ser así, y es lógico que sea así, como primer medida. Como segunda medida, cuando vos más testeás y más buscás, y es lógico que vamos a encontrar los positivos, por ende los números pueden hasta duplicarse, lo que no significa que se duplique la gravedad de la situación en cuanto a internación y enfermedad. ¿Por qué? Porque si logramos tempranamente identificarlos, deberían estar aislados, no van a contagiar a otras personas, van a recibir el seguimiento apropiado y la inmensa mayoría seguramente va a tener un buen curso. Entonces, el número en sí a veces asusta, pero la interpretación de lo que está detrás del número tiene que ser lo que está en nuestras cabezas. Es decir, si anunciamos este plan y captamos positivos, es porque estamos trabajando bien. Si anunciamos este plan y lo llevamos a cabo y vemos que no sube el número de positivos, probablemente la gente que se está yendo a los CAPS y SAPS no sea la que deba irse. Entonces no estaríamos haciendo bien las cosas, ni la comunidad, ni nosotros desde el punto de vista de salud. Así que Corrientes va a tener que acostumbrarse a tener más números de casos positivos en sus partes por un tiempo, sus partes oficiales, sus boletines. Y esperamos que en un tiempo prudencial, difícil de decir por la biología del virus, pero quizás 15, 20, 30 días tengamos que tener un cambio de situación. ¿Sí? Doctor, buen día. Roberto Obregón de Somos Noticias y Radio Mitre. Solamente para clarificar, ¿cuál va a ser la estrategia a la hora de definir quiénes son las personas que tienen que testearse en esos 30 puntos? Porque, a ver, dicen contactos estrechos y sintomáticos. ¿Tienen que llamar al call center? ¿Tienen que ir espontáneamente? ¿Cómo se va a hacer eso que ustedes dicen, el triage, o sea, la selección de personas para que se hisopen? Buenísima la pregunta, porque tiene dos vertientes la respuesta. Primero, vamos a informar, o ya se informó desde
ayer por los medios. Hoy temprano salieron algunos colegas del equipo también a dar algunas notas por radio, pero vamos a reiterar. Y después vamos a hablar bien del tema del circuito con el call center. Primeramente, deben ir las personas que son citadas puntualmente por el área de epidemiología del servicio de la salud pública del Ministerio, porque están en una línea de investigación. Línea de investigación significa hay un positivo y ellos están dentro de la línea de los posibles contactos o contactos estrechos, y entonces van a ser citados puntualmente. Esas personas tienen que ir a los puntos estos de testeo. El segundo grupo serían aquellas personas que, ya sea porque tienen la capacidad de darse cuenta que tuvieron contacto con un positivo conocido, vamos a suponer que un familiar nuestro nos dice: me hicieron un testeo en el trabajo, un testeo centinela y di positivo. Y vos convivís, sos un conviviente de esa persona, listo, se te prende la lamparita y decís: yo soy el que tengo que ir a testearme, ¿correcto? En ese punto está claro que tiene que testearse, pero hay otros pacientes, otras personas en una zona de grises que no saben si son o no son contacto, o si sus síntomas son o no son compatibles con COVID o sospecha de COVID. Pretendemos que sigan teniendo el circuito del llamado al call center. Pretendemos que el call center haga un triage o un tamizaje previo y les diga: usted debe ir al centro, al CETEP, ya sea del CAP o del SAPS, según donde vivan, el más cercano, a hacerse el hisopado. ¿Y por qué pretendemos que eso también sea parte del circuito? Porque es lógico que esto no es: me levanto y hoy yo quisiera saber si soy positivo. No porque va a colapsar el sistema, se va a llenar de gente, va a haber aglomeración, no va a funcionar. Entonces el correntino tiene que saber que esto tiene que ser ordenado y dirigido a los grupos que estamos nombrando. Personas con síntomas que pueden, si tienen dudas, consultar con el call center. Personas que se conocen de estar con o en contacto o ser convivientes de un positivo conocido. Dijimos anteriormente, personas citadas por la investigación epidemiológica. Y hay un cuarto grupo muy importante que tiene que ver con aquellos que han consultado a un facultativo, a un profesional, a un colega, y el colega considera que esa persona debe ir a hacerse un hisopado y le extiende una receta donde indica nombre, apellido, DNI, el motivo y el hisopado. Ahí es donde yo y todo el equipo y todo el ministerio apostamos a la disciplina médica, a la ética médica y a la necesidad real de hacer el testeo, y no un testeo porque se lo pide el paciente, porque eso también va a sumar miles y miles de testeos innecesarios y eso no es lo que queremos. Pero existe también la posibilidad de que una persona vaya con la indicación de un médico con firma y sello, y vamos a hacer el seguimiento de esas personas para ver la real necesidad y el comportamiento, sobre todo si empezamos a ver que, vamos a poner un ejemplo burdo para que se entienda, entran 1000 recetas hoy y las 1000 negativas. ¿Ustedes qué pensarían? O le estamos errando grande a la indicación, o muchas de las indicaciones no son correctas. Lo vamos a mirar, va a haber un grupo que va a mirar eso. Entonces, la idea es que sean esos los grupos, si eso quedó claro. También hay una situación que pueden preguntar más adelante seguramente, que es si yo tengo que hacer un trámite, que esto ya está digamos, implementado desde hace varias semanas, más de un mes creo,
Yo tengo que hacer un trámite y necesito el hisopado negativo para pasar a una provincia que me pide como parte de los requisitos para ingresar un hisopado negativo. Está la figura del sellado, del timbrado bancario, donde la persona a través de la página saca el turno en el banco, va y paga su hisopado. Y se hace el hisopado porque es correcto, porque lo necesita y porque la provincia no le va a negar el movimiento y la necesidad de trabajar o de hacer una actividad que esté permitida. Entonces también existe ese mecanismo y vamos a usar los centros como lugares donde se puede con el sellado y el timbrado apropiado. A futuro, si Dios quiere, vamos a tener la posibilidad, yo creo que a futuro, a corto plazo, ¿no?, de un código QR para pedir también los hisopados en los CETEPS a través del sistema web. Eso va a facilitar las cosas porque significa que ha sido aprobado si le llega el código QR a su móvil. Así que esos son los grupos en cuanto a quienes tienen que ir. Hay que recordar también el horario. De lunes a viernes van a estar de 9 a 12 horas, ¿sí? Y por la tarde van a estar también, permítanme ver bien el horario, bueno, ustedes lo deben tener mejor que yo, de 15 a 18, ¿sí? Minutos más, minutos menos, se atiende a todo el mundo, por supuesto. Los días sábados vamos a estar por la mañana, también de 9 a 12. Y puntualmente el punto de testeo en el puente Manuel Belgrano va a estar los días sábados, ¿sí? Porque es un punto, como ustedes saben, de intensidad enorme de trabajo, así que se lo va a reservar para ese día particularmente y el resto para todos los demás días. Después, si ustedes quieren saber, por ejemplo, qué tipo de test vamos a hacer test rápidos. Los test rápidos son hisopados que están en 10 a 15 minutos, como lo explicó el doctor Achinelli anoche por televisión y hoy la doctora Campias en radio temprano. Van a tener una devolución verbal en el momento del estudio, se le va a decir, te dio positivo, te dio negativo. Si le da positivo se van a tomar una serie de medidas para que esa persona se aísle y tenga seguimiento. Y cuando van a tener el respaldo en físico, si se quiere, del resultado, varios días después, a través de la web, en una página del gobierno, donde ingresando sus datos van a poder obtener ese resultado que en el momento se le está diciendo verbalmente. Porque el concepto es que lo más importante no es el hisopado, y lo venimos diciendo desde siempre. El concepto más importante es que el hisopado es la herramienta para aislar. Necesitamos aislar al que tiene el virus en su organismo y está en etapa de contagio. Entonces, hacemos esto para identificar a quién hay que aislar, ¿correcto? Si logramos sacar del circuito, del contacto social, a las personas que están positivas o que tienen el virus, vamos a lograr el objetivo, porque estamos todavía a tiempo, por eso tomamos medidas precoces, de poder aplanar la curva de contagio. Ahora bien, hay algo que para muchos es sencillo y para otros es difícil, y hay que comprender cuándo debo ir a hacerme el testeo. Sobre todo aquellos que han tenido un contacto sospechoso o real con un positivo. Entonces, tengo que ir, tuve contacto recién, hace media hora, hace una hora o ayer, tengo que ir inmediatamente al centro. Y la respuesta es no, porque le va a dar negativo el test. Porque van a estar en periodo de incubación, llamémosle para que se entienda. No van a tener la carga viral suficiente para que el hisopado detecte al virus y le van a decir negativo. Y ustedes se van a ir tranquilos pensando que no contagian y van a moverse y van a contagiar a todo el mundo. Entonces,
¿Cuántos días hay que esperar, más o menos, según se conoce la biología del virus y la fisiopatología de la enfermedad y el comportamiento en todo el mundo? 5 a 7 días. 5 a 7 días. Por eso es que cuando hay un caso en una oficina pública o en una empresa o en un hospital, todo el mundo, es como, no digo todo el mundo, pero la mayoría se ponen muy nerviosos para ya el hisopado. No, hay que esperar, pausar a esa persona, tratar de que no socialice tanto, que se quede quieta y que vaya a hacer el testeo al 5.º o al 7.º día, donde la rentabilidad, especificidad y sensibilidad del test es óptima. De lo contrario, la interpretación va a ser totalmente absurda y vamos a tomar conductas negativas para la sociedad. Eso quisiera que lo comprendan y que lo piensen. Además, si vemos que se adelantó, se va a tener que testear de nuevo. Y después, si le da positivo para el alta de nuevo, 3 test a un valor de $30 cada test. Imagínense si hacemos mal las cosas, el desastre que podemos provocar económico en el erario público. O sea que esto no se trata solo de la salud, sino también de la administración correcta de los recursos. Hoy más que nunca que estamos enfrentando la mitigación en forma intensa, todo lo que se vuelca cuesta y nadie te regala nada, hay que pagar. Entonces, en el testeo también hay que ayudar, no le pedimos que paguen, pero hay que ayudar testeándose en el momento apropiado. Por eso salimos a hablar en diferentes foros y explicarles cómo es el tema. Si tienen dudas pueden preguntar 100.000 veces, no hay ningún problema. Así que sé que muchas cosas pueden haber quedado en el tintero, pero voy a dejar que ustedes hagan las preguntas y vamos a ir evacuando, si les parece. Buen día, doctor. Ernesto Fernández para Cadena de Radios. Estamos en el 4.º día de esta fase 3 implementada por el gobernador. ¿Cuándo usted cree que tengamos los resultados positivos o la curva baje aquí en nuestra capital y en las ciudades que están en fase 3, luego de que termine, por supuesto, este periodo? Bien. Bueno, mira, la biología del virus nos enseñó que si nos pausamos entre 10 y 14 días, nos pausamos un ciclo biológico. Y en general la respuesta numerológica o de la curva de contagio se ve en el siguiente ciclo, es decir, en los siguientes 15 días. No es inmediato, no hay forma de que sea inmediato. De hecho, cuando se toman las medidas, hay muchas personas que ya están infectadas y que están incubando y son asintomáticas. Y nunca olvidemos la proporción, 75 a 80%, y esto en todo el mundo ocurrió, son pobremente sintomáticos o absolutamente asintomáticos. Y la punta del iceberg, ese 20% que queda, son los que tienen síntomas. Entonces, fíjense que esta distribución hace que la pandemia sea pandemia, es decir, que se distribuya por todos lados porque no la podemos ver. Por eso es que se toman medidas a veces en personas que dicen, pero si yo estoy fantástico. Sí, pero sos conviviente de un positivo, tenés que aislarte. Pero me dio negativo el test. Sí, pero te dio negativo porque viniste a hacerte al 2.º día, hermano. Tenías que venirte a hacer al 5.º día. Entonces, todo eso hace que la respuesta a tu pregunta amplíe el tiempo del resultado y del análisis. Entonces, cuando analizamos, nosotros analizamos en qué tiempo fueron a testearse, en qué conglomerado, en qué grupo, en qué rebaño están, en qué burbuja están, y en base a eso vemos. Después el número total es un análisis que epidemiología lo hace muy bien, con la doctora Bobadilla y todo su equipo, pero
puntualmente diríamos que finalizada la herramienta esta puesta en juego y el tiempo que el señor gobernador anunció, deberíamos esperar tener resultados en 10 a 15 días, más o menos. Ojo que la pandemia tiene su curso también natural, que no tiene que ver absolutamente con las medidas que a veces uno toma, porque las medidas no son cumplidas en un 100%. Y qué difícil que es medir cuánto impacta una fiesta clandestina. Es muy difícil medir cuánto impacta una despedida de soltero versus el seteo en 30 puntos. ¿Me explico? Entonces, uno espera que esto sea positivo y uno espera que aplanemos la curva, pero solo con el deseo de esperanza no alcanza. Hay que tomarse ese tiempito que les dije y pensar qué estamos haciendo. Yo conozco familias enteras que están encerradas en sus casas, en el buen sentido de la palabra encerrada. Cumplen, y gente joven que cumple, pero también vemos muchísima gente que no cumple. Entonces, cuando uno analiza, tiene que analizar el contexto de la comunidad, de su comportamiento, de la sociedad y también de la eficacia del método que está utilizando. Que no estamos inventando nada, esto está comprobado de ser útil, siempre y cuando lo hagamos correctamente y ustedes mismos también se comporten correctamente, ¿sí? Distanciamiento, como ahora veo que hay distanciamiento, barbijo, como veo que todos tenemos barbijo y le tapa la nariz y la boca, como corresponde. No vi a nadie llevarse la mano a la cara. Y esas cosas también, pero tienen que hacerlo todos. Buen día, doctor. Fabián Bocalón para el Matutino de Mega. Quería consultarle respecto a las principales secuelas que deja la enfermedad y también mencionó en algún momento que no hay ningún tratamiento mágico para esto. Quería consultarle respecto a la ivermectina, ¿cómo se encuentra en este momento? Bueno, podemos empezar al revés, si te parece, con la ivermectina. Yo particularmente les voy a decir algo a título personal. Yo soy hincha de la ivermectina. Me gusta la ivermectina, leí mucho y sé que, bueno, hay también fundamentos para decir que sí, que no, etcétera, y que no hay trabajos científicos serios y completos como para darnos una recomendación y como médico decirle a la sociedad qué hacer puntualmente. Ahora bien, el Ibercor, el trabajo que está llevando a cabo el Instituto de Cardiología con su director, el doctor Vallejos, y todo su equipo, y el Ministerio, y con el apoyo del gobierno, es un trabajo sumamente serio y estricto. Y ya tenemos algunos resultados preliminares que son preliminares, por ende no pueden ser utilizados para tomar conducta, pero estamos a mitad de camino o un poco más cerca del final del trabajo y son promisorios. Es decir, nos permite el Comité de Ética seguir adelante, y seguir adelante significa lo estás haciendo bien, seguir adelante, vas a encontrar algún resultado. Espero yo y esperamos todo el comité y toda la ciudadanía con mucha ansiedad los resultados y que nos den los expertos las recomendaciones apropiadas. Sabemos que la ivermectina también se está usando a veces en forma profiláctica, no solo como tratamiento, y sabemos muchos detalles sobre la droga, pero por lo pronto el consejo más sano es el que el médico le da al paciente en base a los conocimientos científicos de rigor científico, y Corrientes lo va a tener. Va a ser el primer trabajo de rigor científico de estas características y sus resultados van a marcar un antes y un después de la utilidad de esta droga en la pandemia.
y tenemos muchos meses por delante. No crean que esto va a terminar en diciembre. Dios quiera que tengamos la vacuna y que sirva y que tenga una potencia apropiada, pero hay que pensar que esto no se termina enseguida. Mucha gente se relaja porque cree que vamos a tener la solución pronto, y no es así. Vamos a tener meses por delante. Respecto de las secuelas, se está trabajando y mucho a nivel público con los pacientes post-COVID. En el Hospital Escuela hay un servicio particularmente con médicos reconocidos que están trabajando con todos los aspectos cardiovasculares, respiratorios, etcétera. Y las secuelas que deja la enfermedad, perdón, pero me preguntaste eso, ¿no? Perfecto. Son múltiples, es decir, es un virus letal que tiene varias formas de matar y de destruir. Y si no te mata y no te destruye, te deja con secuelas. Nadie sale perfecto del hospital, lo vuelvo a repetir, nadie sale perfecto de esta enfermedad cuando se enferma. Cuando porta el virus y biológicamente, inmunológicamente están bien, bárbaros, están bárbaros, pero cuando no les va bien, deja secuelas respiratorias, cardiovasculares, renales, en la piel, psicológicas, emocionales. Esas secuelas son importantes y pueden durar meses. Y hay personas, no son la mayor parte por suerte, pero hay personas que nunca recuperaron ni el gusto ni el olfato. Y hay que vivir sin esos atributos sensoriales. Entonces, estamos hablando de un virus sumamente letal, sumamente agresivo y sumamente contagioso. Así que, como siempre dice nuestro señor gobernador, el mayor de los cuidados, y en esa frase hay que analizarla, es el mayor de los cuidados. Cada acto tenemos que pensar a dónde vamos, qué hacemos, con quién estamos, hace cuánto no me limpié las manos. Es fundamental. Así que, no sé si tenía una tercera parte de tu pregunta. Bien, respondido.